Aquí está con nosotros el diputado Emeterio Ochoa Basúa. ¿Qué tal, Emeterio? ¿Cómo estás? Buena tarde. A todo tu auditorio allá en Ciudad Obregón. Muy bien, muy bien. Y pues traemos varios temas. Ahora ya regresando de vacaciones, pues entraron con todo, ¿no? Con todos los pendientes, los diputados y uno de ellos y una de las cosas que se hicieron a nivel nacional, pues es la aprobación de este plan B, que también será pues puesto a consideración de todos los congresos locales en el país, ¿no? Pues, por supuesto, pues va a tener que llegar aquí al Congreso del Estado de Sonora también. ¿Cómo ven este plan B aprobado por unanimidad allá en la Ciudad de México, por lo pronto, como diputado, Emeterio? Pues bueno, de hecho fue aprobado el día de ayer por la mayoría del Congreso. Era un punto que no venía en el orden del día, pero lo metieron como orden alternativo, el punto del dictamen en materia constitucional sobre lo que lo han denominado Plan B, que de Plan B no tiene nada porque es totalmente distinto al primer proyecto que presentaron de la reforma electoral que no pasó y que era en el tema de el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la organización de las plurinominales, entre otras cosas, que no pasó, no tuvo el apoyo incluso de los aliados de la 4T, los partidos que conforman la 4T, porque va más encaminado ese proyecto a centralizar todavía más el poder hacia un solo partido, ¿no? Quitarle más herramientas cada vez a los órganos electorales, a los tribunales electorales, al Poder Judicial, como a los órganos encargados de revisar, de estar vigilantes en el tema del ejercicio electoral. Y bueno, ahora salen con este tema que le llaman Plan B, que es otra cosa totalmente distinta, y que la parte toral de ese proyecto era meter, adelantar la revocación de mandato para poder tener a la figura presidencial en la boleta haciendo campaña con los demás candidatos, obviamente con el único fin de fortalecer a quienes son parte del partido de mayoría. Pero como tampoco eso fue aprobado por los mismos aliados de ellos, pues simplemente quedó en un proyecto que legisla más que nada temas locales, temas que le competerían a las entidades federativas, en este caso a los estados, al estado de Sonora, para decidir su manera de gobernarse, ¿no? Yo creo que todos Una estamos de de acuerdo. Si ellas, alguien te dice, sí, una de ellas vendría siendo, pues, bajar la cantidad de regidores, ¿no? Que ese viene dentro de este ajuste a esta ley electoral, es la cantidad de representatividad dentro de los municipios, ¿no? así es. En un inicio este proyecto estaba tan mal planteado, tan mal hecho, que yo creo que lo hacen al vapor, allá no sé quiénes son los asesores del gobierno federal, o los Ujú. abogados, pero las redacciones las hacen tan mal hechas que van rectificando en el camino y como estaba proyectado el proyecto principal, pues en vez de ayudar, iba a perjudicar porque en México, pues son muy pocos los municipios que tienen más de 15 regidores. Ujú. En el caso de Sonora, pues salvo Nogales, San Luis, Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Cajeme, pues todos los demás tienen muy pocos regidores, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar la redacción. ¿Quién no va a estar de acuerdo, verdad? Cuando te dicen, oye, vamos a bajar la cantidad de regidores. ¿Cuánto significa presupuestalmente esto? Eh, cuál es el impacto que realmente están buscando? Porque si tú recuerdas,
Yo mismo presenté un proyecto en el Cabildo para reducir la cantidad de regidores. Pero, obviamente lo que se busca, lo primero que tenemos que adecuar o avanzar, pues es el ejercicio del regidor. Mucha gente no conoce los regidores. O sea, el planteamiento del trabajo que se hace dentro de las comisiones, en los cabildos, la productividad que pueda tener una representación real de los diferentes sectores, comisarías, delegaciones y las diferentes colonias de la ciudad o del municipio. Eso no se toca, nada más se habla de una reducción que va a ser menos representatividad, pero del fondo real de lo que debe de aprovecharse si se va a hacer una reforma de este tipo, pues no viene. Y además no se toma en cuenta al Congreso del Estado ni a los municipios en una reforma que allá a nivel federal la hacen sin tomar en cuenta las entidades. O sea, aquí en Sonora no hubo un análisis, no hubo una discusión, no hubo un diálogo, no hubo una mesa de trabajo, no hubo un foro parlamentario en donde la regidora, los regidores, los municipios, los sectores de la ciudad, de los diferentes municipios pudieran participar para enriquecer una reforma. Por eso nosotros votamos en contra ayer, porque consideramos que eso es un tema que debe analizarlo cada estado. Y sí estoy de acuerdo en que se avance con una reforma que busque un mejor ordenamiento en cuanto al número de regidores, que te repito, en el caso de Sonora, pues es mínimo, porque son alrededor de 6, 7 municipios nada más en los que va a tener un impacto, en todos los demás no tiene ningún impacto. Entonces, el otro tema es el presupuesto, el límite presupuestal que tiene el estado de Sonora en los congresos locales. A nivel nacional, pues 20 estados no rebasan el tope que la misma federación en su proyecto pone. Estás hablando que nada más 11 estados tendrían que hacer un ajuste en el presupuesto que tienen en sus congresos locales. No es el caso de Sonora. Sonora tiene un presupuesto anual alrededor de 90,000 millones de pesos y el Congreso del Estado tiene un presupuesto de alrededor de 450. Entonces tampoco es el caso de Sonora, no tendría un impacto. Y por otro lado, te hablan de la reducción de los sueldos de los órganos electorales, de los tribunales electorales. Si tú hablas de sueldos, pues se escucha muy bonito, pero en la realidad es que no es bastante claro y pudiera tener una afectación a la vigilancia que debe tener el órgano electoral, a Pero la hay otro eficiencia tema, que... precisamente eso que tocas de los órganos, del órgano electoral en este caso, de la reducción de puestos, ¿no? Hacerlo más simplificado, supuestamente quitando puestos que están secretario del secretario, como hemos visto en otras ocasiones, en otras entidades, en otros puestos gubernamentales y Mira, federales también. Pero estamos viendo el asunto de que no se bajó el presupuesto que se les entrega a los partidos. O sea, si se está haciendo un ajuste para reducir costos o gastos, pues tampoco ahí no se movió nada. O sea, nomás se está quitando personal de algunas partes, se están quitando elementos o puestos, en este caso regidores, pero el presupuesto sigue siendo el mismo para los partidos. ¿Qué opinión te merece esto? decíamos ayer, a ver, allá los diputados federales legislan en materia local, pero ellos no se tocan. El Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, no disminuyen los diputados federales, no disminuyen los senadores, no cambiaron nada del tema de los plurinominales, no cambiaron el tema del acceso al financiamiento público. Había propuestas interesantes como el que todos los partidos recibieran la misma cantidad para que hubiera piso parejo. Yo creo que eso era un planteamiento correcto. Entonces, como no legislan nada en materia federal, los diputados federales allá dijeron, bueno, vamos a legislar algo para que digan que hicimos algo. Entonces se metieron a legislar en materia de los ayuntamientos sin tomar en cuenta los ayuntamientos. O sea, se ponen a legislar los diputados federales temas de los regidores y dime tú si a Cajeme hicieron un parlamento abierto, hicieron una mesa de trabajo, en un análisis profundo en el que tú bien comentas para tratar de eficientar el órgano electoral. ¿Lo vas a eficientar tú el órgano electoral o lo vas a debilitar? Nosotros creemos que van a debilitar el órgano electoral, que van a debilitar el tribunal electoral y que con ello pues van a ir centralizando cada vez más, optando más el poder
y tratando de regresar a lo que por más de 3 décadas, a través de la sociedad civil, incluso de la presión de la misma izquierda mexicana, se fue logrando que, ¿qué fue? Pues sacar de la Secretaría de Gobernación el árbitro de las elecciones, hacer el IFE, ahora INE, crear el Tribunal Electoral, entre muchas otras cosas que fueron dándole mayor garantía a la transparencia en las elecciones y que permitió que obviamente partidos distintos al histórico fueran accediendo al poder. Tal es el caso de Morena, que sin este órgano electoral transparente, pues no hubiera podido llegar al poder. Ahora resulta que no les gusta y que cada vez han querido debilitar. Y el discurso que usan es, hey, no, es que estamos quitando privilegios, los altos sueldos que tienen. Eso es el discurso que se dice. Pero tú viste algún análisis que se haya hecho. No lo hubo. ¿Qué Hasta fue el lo que pasó? momento no hay nada, diputado. Y No en hubo ni base a hay y ya esto, está aprobado. No, ya está aprobado. El día de ayer, sin venir en el orden del día, meten el dictamen y de manera apresurada, más de 15 estados de la República, antes de la 1 de la tarde, ya lo habían aprobado en sus congresos locales. Sonora, ¿cómo estamos aquí? Sonora ya lo aprobó, el día de ayer lo aprobó la mayoría. No? ¿Cómo dices? Perdón. ¿Se hicieron observaciones o no se hicieron observaciones sobre Nada, esta de hecho, votación en el Estado? No hubo ningún análisis, simplemente lo metieron ayer sin venir en el orden del día. No se discutió, ni siquiera pasó por comisión, porque debes de recordar que esta legislatura, la mayoría reformó la ley orgánica para que cuando hagan cambios constitucionales no tengan que pasar por comisión. O sea, no hay discusión de nada, simplemente pasan el dictamen, no viene en el orden del día, pues se agrega el orden del día y lo aprueban para ser de los primeros estados para quedar bien allá con la federación. Entonces, y es el caso de lo que pasó en Sonora. Pues pasó la planadora a nivel nacional. Nacional y fue fast track. Antes de la 1 de la tarde ya estaba aprobada por más de 15 estados el mal llamado Plan B, porque es una reforma descafeinada que, como no se legislaron nada en materia federal, se pusieron a legislar lo que le compete a cada estado legislar y dijeron, bueno, como nosotros no nos vamos a mover nada aquí en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pues movámosle allá a los municipios, a los ayuntamientos, y así decimos que hicimos algo. Y eso fue lo que hicieron. Y bueno, pues lamentablemente no hay... Yo estoy de acuerdo en que se haga este ejercicio, pero con un análisis previo en donde involucres a la sociedad, en donde expliques cuál va a ser el ordenamiento nuevo, qué es lo que vas a eficientar, por qué va a mejorar la situación democrática del Estado. Pero no hay nada de eso. No hubo nada. Simplemente hay un discurso de los grandes privilegios que hemos escuchado año tras año. Pero el fondo de este tema es simplemente centralizar cada vez más y pues volver a lo que hace 3 décadas, pues muchos se quejaron de que se tenía. Muy bien, pues muchas gracias por recibir esta videollamada, diputado Emeterio, y estaremos pues muy pendientes. Y para cerrar su comentario, ¿qué podemos esperar de esta reforma para el 2027? Lo que va a pasar es que la nueva integración de las planillas, pues ya no va a ser de 21 regidores, va a ser de 15, en donde pues también no he visto yo cómo va a quedar el tema de las secciones afirmativas y la representación proporcional obviamente de la gente que vota por una opción distinta a la que accede al poder. Eso va a limitar también la representatividad en los cabildos. El ahorro pues no es significativo y el impacto en Sonora pues no es tanto, porque son alrededor de 6 municipios nada más los que tendrían una reducción de los ayuntamientos. Pero bueno, estaremos atentos para promover lo consecuente en el ánimo de aportar, ¿no? Yo creo que aquí la responsabilidad que tenemos los legisladores es informar y generar algún análisis que pueda sufrir cambio. Nosotros estaremos atentos. Yo estoy de acuerdo en hacer algunas reducciones, como te digo, te lo repito, a ti te consta como medio de comunicación, yo hice esa propuesta en el Cabildo, siendo regidor, pero obviamente nacida desde el seno de un ayuntamiento, no de que ya en la Cámara de Diputados ellos no se cambian nada y se ponen a legislar en los estados sin tomarlos en cuenta.
Pues ahí está, mi estimado Emeterio Ochoa Bazúa, diputado local aquí en Sonora. Pues muchas gracias por atender esta llamada y estaremos muy pendientes, diputado. Muchas gracias y nosotros...